Amigos y vecinos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Saludable, como siempre, acompañándolos junto a todo el equipo del canal y con un montón de temáticas para compartir. La propuesta de hoy, situación epidemiológica, datos actualizados y también pensando en la época del año que estamos transitando, la palabra de una dermatóloga en lo referido a cuidados de la piel. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Farmacia Central. Las líneas de perfumería más reconocidas. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central. Desde siempre, acompañando la salud de la gente de Madrid. Primer bloque y vamos a compartir la palabra de Denise Acosta. La situación epidemiológica actualizada, ¿cómo estamos en lo referido al COVID-19? ¿Qué puede suceder a futuro si miramos la experiencia de otros países? ¿Cuáles son las posibilidades de rebrote y los cuidados que debemos seguir teniendo en cuenta? La palabra de Denise Acosta. Nueva edición de Saludable y nuevamente charlando con Denise Acosta, epidemiología aquí en la ciudad de Puerto Madryn. En una instancia, no podemos decir después de la pandemia, pero sin dudas en una nueva etapa, ¿no? De toda esta situación tan rara. Sí, particularmente, bueno, en nuestra ciudad hace aproximadamente 1 año y 2 meses que empezamos con el número de casos aumentados, y a 1 año de esta situación podemos decir que estamos un poco más tranquilos, comparando mismo periodo 2021 con 2020, mucho más tranquilo. Socialmente, fuera de la pandemia en sí de COVID-19, en octubre del año pasado nos encontrábamos en un momento de mucha ansiedad social, porque estaban llegando los primeros casos a nuestra ciudad, pero a 1 año después creo que hemos aprendido muchas cosas que ya pensamos antes de preguntar muchas cosas. El año pasado se preguntaba mucho más. Así que bueno, sí, por suerte en nuestra ciudad hoy estamos hace 2 meses ya en una situación de muy poco número de casos, muy poco número de casos complicados, y eso hace que el sistema de salud y la población general, yo creo, esté mucho más tranquilo y relajado. Estamos en esa etapa de nueva normalidad, ¿no? De la cual hablábamos en este mismo periodo del año anterior. Sí, uno también pensando, en noviembre del año pasado ya se estaban reincorporando las actividades recreativas con todos los protocolos, lo que son las actividades de los niños, sí, deportivas, ¿no? O sea que hace 1 año ya que empezamos a transcurrir esa nueva normalidad en donde de alguna manera lo que se pretendía era, bueno, establecer algunos puntos de cuidado, que son los que debían existir antes de la pandemia y que nadie inventó ninguna ciencia oculta con las medidas de cuidado. El haber empezado con las actividades de a poco, con protocolos, también hizo que
mucha población aprenda a manejarse en determinados ámbitos, cosa que antes por ahí era un poco más caótico. A esta altura sí ya podemos ver que está todo un poquito mucho más relajado que hace un año atrás. A veces vemos, bueno, la aglomeración de personas en lugares cerrados y sin embargo así no hemos tenido brotes de casos, más allá de que estas situaciones ocurren y se dan, no podemos negarlas, que también se vienen dando hace mucho tiempo, pero que vemos que hoy en día nuestra ciudad en gran parte está inmunizada por la enfermedad natural, o sea que han tenido COVID-19 y gran parte de la población que ya también está vacunada, que sabemos que la vacuna no va a evitar que nos contagiemos, pero sí va a disminuir el riesgo de complicaciones o tal vez que la enfermedad transcurra tan leve, una congestión leve, que tal vez ni siquiera sea motivo de consulta de una persona que no tiene ningún factor de riesgo para complicaciones. Todo esto es lo que ha evitado, si lo podemos llamar de esta manera, que haya llegado de manera fuerte la variante Delta. Bueno, el tema de la variante Delta es todo un tema en discusión en nuestro país todavía, porque el sistema de vigilancia genómica, es decir, de saber qué variantes están circulando, no es el ideal, porque está todo, por lo menos nosotros, hay provincias que lo hacen, pero para nosotros está centralizado en Buenos Aires, entonces es muy difícil a veces coordinar con la situación en la que está nuestra provincia el envío de las muestras de manera adecuada y por la dinámica de la transmisión que se da en nuestra ciudad. En líneas generales tratamos de cumplir con las normas de las muestras que hay que derivar, pero considero que se envían menos muestras de las que deberían realmente enviarse. Por el momento nosotros en Puerto Madryn no tuvimos identificación de Delta y en el país sí hay determinadas ciudades que tienen circulación comunitaria de variante Delta, lo que hace pensar de alguna manera que tal vez la vigilancia no esté siendo tan grande o tan exhaustiva en obtener las variantes. A pesar de todo, ¿puede llegar a darse que se dé un rebrote? Nosotros siempre estamos atentos a eso, digamos, a ver, hacer futurología es muy difícil y realmente uno ve qué pasa en los países del hemisferio norte, en donde siguen estando con situaciones de brote, de aumento de casos, de hospitalizaciones, y nos hace pensar mucho de que, bueno, tal vez eso podría pasarnos de nuevo a nosotros. Lo cierto es que nosotros entre septiembre y diciembre, principios de enero de 2020, principios de 2021, hemos tenido muchos casos de COVID. ¿Sí? Se estimaba en ese momento que aproximadamente un 50% de la población había tenido COVID. Posteriormente... para esto, disculpa que te interrumpa, fue fundamental el estudio Cero Madryn. Exactamente, eso te iba a comentar. El estudio Cero Madryn se realizó entre los meses de marzo, abril, creo que terminamos a principios de mayo, en donde concordantemente con esta estimación que se realizaba de un aproximado de la población que se había contagiado y que fue antes de iniciar la campaña de vacunación masiva en la población, coincidió en alrededor de un 40% de la población con anticuerpos en sangre, que no eran debido a la vacuna, sino a haber contraído la enfermedad. Y en donde, sí, una cosa por ahí distinta a lo que vemos publicados en otros lugares del mundo, el grupo etario que más anticuerpos mostró es el grupo etario de menores de 15 años, ¿sí? Y uno a veces revisa, bueno, pero si los menores de 15 estaban recontraencerrados, los tuvimos recontraencerrados que no hacían nada. Bueno, claramente los niños se contagian y no son los que tienen las complicaciones, el grupo que se complica, y por suerte, yo siempre digo, dentro de todo lo malo de la pandemia, lo bueno es que realmente no afecta principalmente a los niños, siempre va a haber algún caso de los que uno no se espera. También nosotros tenemos en nuestro país una población adherente y que quiere las vacunas. En otras poblaciones, en otros países esto está un poco más complicado y eso tal vez influya en esto de volver a tener rebrotes. Nosotros por el momento la verdad que todo el tiempo esperamos y estamos atentos a ver si sucede, pero bueno, ya hace 2 meses nosotros en nuestra ciudad y en líneas generales en la provincia que venimos con un descenso sostenido del número de casos y bueno, el reporte diario que se muestra... Sí, es 1 caso, 2 casos. En la provincia. Yo siempre vuelvo, yo creo que ustedes me han escuchado varias veces, como poner siempre el orden de prioridades a lo que uno tiene que prestar atención. En realidad el cuidado depende de uno, entonces si yo estoy enferma con algún cuadro respiratorio o digestivo, ¿sí? Ahora empezamos con las diarreas de la época, que también pueden contagiarse, no por vía respiratoria, pero sí por contacto
con manos que por ahí no se higienizan correctamente. Entonces, si yo estoy enferma, no tengo que exponer a otros a que se puedan enfermar. Con esa pauta es la que nos tenemos que manejar y por ahí se profundizó un poquito más en la pandemia, pero en líneas generales, lavado de manos, si estoy enfermo me quedo en casa. El tema del barbijo sigue siendo discutido desde el principio, no hay ninguna evidencia científica hasta el momento que diga el barbijo es el instrumento que disminuye el riesgo de transmisión. Vuelvo a septiembre, octubre, noviembre del año pasado en nuestra ciudad. Estábamos todos completamente enmascarados hasta en la vía pública, digamos. Y tuvimos un aumento espantoso del número de casos. Entonces, claramente no es la herramienta principal que disminuye la transmisión del COVID, pero sí que las personas que estén con síntomas sean las que se quedan en casa. Banco de Sangre Puerto Madryn, Estivariz 260, teléfono 44 56 000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, Corrección Postural Global, Terapia Manual Articular, Patologías de Columna, Alteraciones en Cadera, Rodilla y Pies. Newbery 646 Puerto Madryn, teléfono 154 83 28 48. Segundo bloque y vamos a compartir lo que fue nuestra visita al consultorio de Rosario Peralta. Ella es dermatóloga y hay que insistir en los cuidados de la piel. La importancia de la vitamina D, algo de lo cual mucho se habló en el marco de la pandemia. Estamos cada vez más expuestos al sol en esta época del año y tenemos que reforzar los conceptos de lo que es la prevención. Lo que se recomienda es que autodiagnóstico es muy difícil, porque el diagnóstico digamos que lo va a hacer el médico, pero sí el autoexamen, se llama así, el autoexamen. Es fundamental que todos, se recomienda una vez por mes, que nos miremos la piel como para poder reconocer si está cambiando, si hay algo nuevo. El sol estimula los cambios en la piel, lo sabemos. Entonces, el embarazo también pueden haber cambios. Entonces, poder ir reconociendo ayuda a tener pauta de alarma y que si uno determina que hay una lesión que está cambiando de color, de forma, de tamaño que no para de crecer, pica, sangra o no repara, no cicatriza, tiene que consultar. Eso es muy importante, ahí hay algo que ver. ¿Para llegar a este estudio se llega con una derivación del especialista? Exacto, lo puede ver otro dermatólogo. Yo acá estoy en Puerto Madryn y recibo pacientes de Trelew, de Rawson, Playa Unión, de Madryn, a veces un poquito más lejos también, pero siempre es derivado generalmente o por un dermatólogo o por un oncólogo o por un pediatra o por un clínico. Cuando ven que son pacientes que entran en la categoría, digamos que para hacer seguimiento digital, se les hace un pedido médico, que es como mandar a hacer una resonancia. Se solicita el estudio corporal digital total. Y entonces vienen con la orden, se pide el turno y se puede realizar. ¿Por qué? Porque esto muchas veces los lunares no los podemos evaluar todos los dermatólogos en el consultorio con el dermatoscopio de mano. Este queda reservado para cierto grupo de pacientes. ¿Es el único equipo en la provincia? En la provincia, sí, Photofinder sí, este es alemán, es un equipo alemán y es el único de estas características, sí. Avanzó la ciencia, cómo avanzó la tecnología y esto nos obliga a hacer el esfuerzo propio de hacer la consulta, hacernos el chequeo del cual siempre hablamos, un chequeo anual. Todo exacto. El chequeo anual lo tienen que hacer todos los pacientes, ¿no es cierto? Y ahí después su dermatólogo, su oncólogo, su clínico, también si detecta algo va a decirle, vos estás para este mapeo. Mucha gente antes iba a Buenos Aires a hacerlo, lo iban a hacer mucho al hospital italiano. Pero bueno, por suerte ahora también se puede hacer acá.
En época de pandemia esto también es muy favorable, porque también es riesgoso el tema de viajar. Vamos a ver cómo nos va este año. Y sí es importante decirle a los pacientes que sigan haciendo los controles, porque también otra cosa que se vio en este año, todos los que hacemos dermatoscopía digital, es que hubo atraso en los mapeos también, por un tema de miedo por el coronavirus, ¿no es cierto? Hablamos con varios cardiólogos eso, ¿no? Sí. Y cómo muchos han dejado de hacer sus ahora chequeos habituales. ahora están volviendo. Sí. Protector solar, fundamental. Sí. Y tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con el cáncer de piel en general, ¿no? Que uno dice, ¿por qué me protejo del sol? Porque el sol le emite radiación ultravioleta A y B. También hay otros tipos de rayos, llegan a la Tierra, pero los que más nos importan en dermatología generalmente, y hablamos, es de A y B, la radiación ultravioleta A y B. Y la A es la más dañina, es la que va más profundo en la piel, es la más abundante en la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre, y causa daño a nivel, digamos, del ADN celular. Nosotros reparamos constantemente, pero llega un momento que a veces fallan los mecanismos de reparación y ahí aparece el cáncer de piel. Esto no solo el cáncer de piel, sino que esta radiación ultravioleta A, que va bien profunda, también da esa pérdida de elasticidad en la piel, ¿no es cierto? El envejecimiento, la arruga, la mancha, todo eso también tiene que ver. Y la radiación ultravioleta B, si bien es menos cantidad de rayos que recibimos, son los que nos ponen colorado y nos broncean, ¿no es Que cierto? alguna vez nos ha pasado. Y nos ha pasado. En el tiempo también pueden causar mutaciones y todo esto. Por eso se dice que es acumulativo. Y hay que cuidarse, porque en algún momento hay gente que nunca en la vida, y hay otros que hacen y otros que pueden repetir. Tiene que ver también con su propia protección natural. La gente que tiene piel más oscura tiene un mecanismo de defensa mejor que la piel que tiene ojos celestes y es rubio, o que es pelirrojo con ojos verdes, ¿no es cierto? Tiene menos protección, entonces se daña más, y por eso son de pacientes con más riesgo. Pero bueno, es importante destacar que muchas veces preguntan por la vitamina D, ¿no? Lo voy a mencionar porque eso es algo de que si yo... coronavirus también mucho se habló. En el marco que entonces si no tomo sol, bueno, hoy por hoy lo que se sabe es que con protección de 30, más de 30 no, pero 30 absorbes en 10 minutos la cantidad necesaria y se activan los mecanismos de síntesis de vitamina D. Entonces, con un protector de 30 y exposiciones cortas, porque no necesitas más de 10 minutos diarios, y que es hoy por hoy en verano caminando, solo en estar en musculosa, podés tener tus niveles de vitamina D bien. Agendamos ese tip. Agendamos ese tip, que es importante. Rosario, muchísimas gracias por recibirnos. De nada, chicos, muchas gracias por la nota y los veo en otro encuentro. MedLab, Laboratorio de Análisis Clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez.
Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Último bloque y volvemos a nuestra charla con Denise Acosta, un poco el panorama actualizado en relación a la situación epidemiológica. ¿Cómo ha sido también todo este tiempo para el personal de salud, para aquellos que desde el día 1 decimos están en la primera línea de batalla? Los cuidados que debemos seguir teniendo presentes y también lo referido al futuro, avance de la vacunación y probabilidades que tenemos. Ahora COVID está siendo un virus más en nuestra ciudad que circula. Tenemos algunos casos de vez en cuando y si hay algún caso de vez en cuando, los últimos tenían antecedente de viaje, ¿sí? Que por ahí eso también nos deja como mucho más tranquilo de que no es que está circulando en gran medida en nuestra población, pero sí identificamos muchísimos virus respiratorios, el virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza, otros virus que ya existían previamente y que ahora volvieron a aparecer en el momento del año que tienen que aparecer. Entonces son todos indicadores que de alguna manera nos alientan o nos motivan a que esto va a seguir bien. Podemos llegar a tener un aumento del número de casos, pero ya estamos más focalizados en la aparición de brotes específicos, como podría llegar a ocurrir en un gimnasio, y la verdad no lo estamos teniendo, en escuelas, y no lo estamos teniendo. Estamos teniendo casi una vida normal, digamos, en los que son los ámbitos sociales, se pueden hacer fiestas, digamos, y no hemos tenido brotes. Y no hemos tenido personas complicadas que terminen internadas en el hospital debido a alguna de estas situaciones que no hayan sido identificadas. Y la aparición de los otros virus respiratorios hace que empecemos a pensar en la endemicidad del virus. Es decir, empieza a formar parte de los virus respiratorios que van a circular común forever. Porque una vez que la característica de la pandemia es que ya una vez que llegó a todos los países del mundo, va a estar para siempre, digamos, como el virus de influenza H1N1, que fue lo que pasó 2009 hasta ahora, se sigue identificando. El año pasado no por COVID-19, pero va a ser un virus que sigue circulando. Esta buena situación que estamos viviendo, Denise, ¿le ha permitido a todo el sistema sanitario un poco reoxigenarse? Sí, igual nosotros tenemos siempre con qué entretenernos. Bueno, es un sistema de salud que viene nacional, más allá de las particularidades provinciales, pero que viene, digamos, agotado hace muchísimo tiempo, con condiciones laborales que a veces no son las que permiten estar descansado y desestresado para poder atender de la mejor manera a los usuarios. Pero sí, lógicamente, hace pensar en esto de las licencias, cuándo tomarnos, que en algún momento, bueno, todos acumulamos muchísimo tiempo de licencia porque no podíamos tomarnos. Bueno, ahora hay que retomar un poco todo lo que se desatendió, y esto no es solamente acá, sino que es en todo el mundo, de las patologías, las enfermedades o los problemas de salud que dejaron de atenderse por el contexto de pandemia. Y sí estar muy atentos, yo soy muy... hago mucho énfasis en el tema del cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes, que me parece que dentro de la pandemia fue uno de los grupos más afectados, que no estamos midiendo la magnitud de lo que puede llegar a significar todas las medidas que se han tomado en la pandemia en adelante. Una pregunta personal, sos profesional de la salud, ¿te imaginaste cuando estudiabas que ibas a vivir una pandemia, que una pandemia te iba a encontrar en el núcleo, en tu ciudad? La verdad que no lo pensaba, pero sí lo leí, digamos, pero de leerlo a pensarlo, en epidemiología uno estudia y lee que cada 10 años ocurren las pandemias, aproximadamente. Eso está bueno destacarlo, las pandemias existen desde el comienzo de la humanidad y más o menos se repiten. Y tal cual. O sea, 2009, por eso yo 2019 digo, qué raro, bueno, mejor. Y
no terminó el La veías 2019, pero bueno, sí por ahí yo creo que el tema comunicacional y de redes generó una cuestión con la pandemia que no había pasado con el de influenza en el 2009. En 2009 yo ya estaba trabajando, hacía guardias en el hospital y realmente la cuestión de ansiedad que se generó en la población no fue tanta como ahora. Claro. Ahora hubo mucho requerimiento social, de tener una respuesta ya en el momento. Sí, la respuesta, que si las medidas eran buenas o eran malas, que si había vacuna, que si no había vacuna. Claro, una ansiedad y una desesperación. Todo el tiempo. Y creo que es normal, digamos, en estas épocas, digamos, manejar ese nivel de ansiedad, pero uno viendo, digamos, posteriormente, con el diario del lunes, como dicen, cómo se fueron dando las cosas y la situación en la que estamos hoy de tranquilidad, decimos, bueno, no estuvo tan mal. Tal vez las vacunas no llegaron tan tarde, por ahí, y creo que fue una de las cosas importantes esto de vacunar la población objetivo como fundamental. Luego se va vacunando el resto y ahí, bueno, uno después evalúa, no es obligatoria la vacuna todavía, pero las personas que tienen factor de riesgo para complicarse son las principales beneficiadas por la vacunación y es a donde uno no tenemos que perder tiempo en otra cosa, sino que enfocarnos en eso. Y sigue cambiando todo el tiempo qué pasa con las vacunas, si hay que agregar más dosis, si va a haber refuerzos anuales que todavía no se sabe. Si va a pasar a ser de calendario como tantas otras que son tenemos, cosas, ¿no?, que no están definidas y que creo que hay que dar el tiempo que corresponde, no apresurarnos para no caer en generar algún daño mayor a la población, no generar ningún problema. Digo, a veces el sistema de salud pareciera a veces que genera más problemas de los que soluciona. Bueno, no generemos más problemas, solucionemos los que tenemos y después generamos más actividades, pero no problemas para la gente. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, miedo no. Bueno, yo soy muy optimista por ahí, pero sí veíamos compañeros del sistema de salud muy agotados. Bueno, el recurso humano en estas situaciones es siempre lo que quema, ¿no?, lo que falta. Enfermería, médicos y por ahí de determinados servicios que estuvieron muy, digamos, trabajando al 300% de lo que habitualmente trabajan. Entonces, bueno, uno teme a veces en la salud del trabajador. Y lógicamente, bueno, después tener estas situaciones por ahí que uno veía en la televisión que pasaba en otros países que no lo tuvimos. Pero bueno, en la preparación y en la previa de no saber qué iba a pasar, uno imagina esas situaciones y genera estrés, lógicamente. Pero bueno, una vez que después empezamos hasta que no tuvimos los casos, como que realmente no lo entendés cómo funciona. Una vez que empezamos a tener los casos y, mirá, la transmisión es así, los síntomas son así. Hay muchas cosas que no están escritas tan claras muchas veces, entonces realmente hasta que no lo ves, en qué momento se complica. Ya nosotros aprendimos en esta pandemia por teléfono, entender a la persona y escucharlo, cuánto tose, cómo habla, se le entrecorta la palabra, está respirando bien. Aprendimos un montón a manejar cuadros de esa manera sin necesidad de estar viéndolo personalmente, que creo que eso también es una tecnología que debe aprovecharse para mejorar la salud de la población, que a veces la accesibilidad personal es muy difícil para muchos de llegar. A veces entre un barrio y el hospital hay 9 kilómetros, claro. Llegar en colectivo, llegar y que haya colas muy largas, digamos. Hay cosas que realmente estaría buenísimo que se puedan aprovechar, que sucedieron en la pandemia, que se generaron en la pandemia y que estaría bueno poder utilizarlos para la atención de otros problemas de salud que no sean COVID. Sin ustedes esto no hubiese sido posible, así que gracias a vos y a todo el equipo de salud de la provincia. Gracias. Llegamos al cierre ya de esta edición de Saludable. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que hayan disfrutado de esta propuesta. El agradecimiento a quienes se suman semana a semana. Pueden volver a ver nuestro programa en las redes sociales y seguir toda la información en la página en www.canal12web.com. Nos reencontramos la próxima semana.